Es una alegría de poder compartir con los hermanos y eso es mutuo gozo. No tengo lugar a duda, principalmente para mí, de conocer la obra y saber siempre lo que el Señor está haciendo en Trinidad y quiera Dios que esta obra crezca, se fortalezca y que cada uno de ustedes sea una columna. Así como cuando Pablo llegó a Jerusalén y encontró a Juan, a Pedro y a Jacobo, que eran la columna de la iglesia. Ojalá que cada uno de ustedes, y creo y no tengo lugar a duda que el anhelo de Dios que cada uno de nosotros llega a ser una columna en la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Y lo que quiero compartirles, que la verdad no pensaba compartir otra cosa, es la parábola de la viuda y el juez injusto, que está en Lucas capítulo 18. Uno de los temas más importantes que tenemos como cristianos en todos los ámbitos de la vida, y creo que la vida cristiana está constituida sobre dos pilares fundamentales. Una es la palabra de Dios y otra es la vida de oración. Y la vida de oración no es solamente orar por orar, sino la vida de oración a veces constituye mucho más allá de orar. Y acá vemos en esta parábola, que vamos a leerla, 18 de Lucas. Si tenemos todos, ya la leo, comienzo a leer. Avísenme nomás, tenemos. Bueno, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el injusto juez, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Si tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y gracias a Dios por esa palabra del Señor que nos insta en sí, que la palabra de Dios siempre trae en sí un mensaje específico. Y el mensaje específico en esta parábola, no sé, me gustaría compartir con ustedes, porque así quebramos el hielo y escucho sus voces. ¿Cuál era el mensaje principal de Jesús en esta parábola? ¿A qué apunta Jesús para nosotros en esta parábola? Están todos muteados, así que cuando quieran hablar tienen que desmutearse, excepto Bueno, Daniel. entonces, si están muteados, déjame que yo sigo nomás y... No, lo que pasa es que a veces existen barullo porque los interrumpe usted y los muteamos, entonces ellos se Está desmutean. perfecto. Hermanos, y esa parábola Jesús contó, y en la clave, la esencia de esta parábola está en el versículo 1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la vida cristiana nunca es una línea recta. La vida cristiana es una vida volátil. ¿Por qué? Porque es una vida donde Dios está trabajando con aquellos por lo cual, por la gracia, los trajo del mundo, les dio una vida y ahora la meta principal de Jesús en sus vidas está en Romanos 8:29, transformarlos a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que entender que la vida del cristiano salvo tiene una meta. Dios tiene una meta, llevarnos todos a ser semejante a Jesús. Por eso la vida del cristiano nunca es una vida recta. Y a veces deseamos que sea agua hacia abajo, pero no es así. Por eso el Señor Jesús, en su ejemplo, nos muestra la importancia no solamente de orar, porque a veces oramos como rutina, pero acá el Señor Jesús está haciendo énfasis
de la importancia de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque habrá tiempo donde quizás vamos a estar dispuestos a rendirnos. Habrá tiempos quizás vamos a estar tentados a pensar que Dios no nos escucha. Habrá tiempo quizás vamos a estar golpeados de tal manera que no vamos a tener fuerza para seguir orando. Y el énfasis de Jesús acá está diciendo es de la necesidad, que es decir, debemos entender profundamente, cada cristiano, que mi vida y el oxígeno de mi vivir espiritual es bucear cada vez más en mi intimidad con Dios, en una oración cada vez más profunda, más íntima. Y acá Jesús nos muestra un ejemplo, nos da un ejemplo exactamente de una viuda con un juez injusto. Y ese juez injusto no temía ni a Dios ni a los hombres. Pero Jesús hace énfasis que ese juez que no temía a Dios ni a los hombres y que no tenía por qué dar satisfacción a esta viuda, por su insistencia, y él le contestó la petición que ella estaba diciendo. Y Jesús hace una pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Qué es lo que nos hace entender el Señor Jesús? El Señor Jesús da por sentado que sus hijos tienen una vida de oración y de clamor constantemente a él. Y la diferencia, hermanos, yo siempre digo, Dios no tiene acepción de personas, pero sí las personas pueden tener un acercamiento mucho más profundo a Dios que otros. Los que somos padres sabemos que no tenemos diferencia de hijo para otro, pero por supuesto a veces un hijo nos roba el cariño y el afecto, no porque lo queremos más, sino por su cercanía hacia nosotros. Y acá Jesús da por sentado que sus hijos claman a él día y de noche, porque esa es la realidad de nuestras vidas. A veces estamos limitados no por nuestra limitación, sino porque no usamos los recursos que tenemos, que es Dios mismo. Dios nos llama hacia él. Jesús mismo nos llama hacia él y nos llama. A veces usamos ese versículo que para las personas que no conocen a Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, yo os haré descansar. Pero esas palabras también son para nosotros los cristianos. Y vaya si como cristianos no pasamos por situaciones, por circunstancias que tenemos que ir y no tenemos otro refugio más que el Señor. Y es verdad, y creo que todos hemos experimentado que cuando caminamos con el Señor mismo nos pone a veces en situaciones para que no encontramos otra salida más que levantar los ojos hacia Él y depender plenamente de su infinita gracia. Por tanto, amados hermanos, lo que el texto nos dice, que no debemos desmayar, pero a su vez Jesús nos pone una alerta en el versículo 8, cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y uno pregunta, ¿pero a qué fe Jesús está refiriendo? Y hermano, Jesús está refiriendo exactamente a esta fe de esta viuda que persiste, que insiste, que nunca desiste y que pone el corazón no como esa viuda en un juez injusto, sino nosotros en nuestro Padre Celestial, que sabemos que estamos en sus manos y sabemos que sus oídos no están agravados, ni su mano está encogida para poder escucharnos y para extender su mano hacia nosotros. Por tanto, amados hermanos, que haya en nosotros y ese mismo sentir de esta viuda, de buscar a Dios a tiempo y afuera de tiempo, que podamos, como dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que nuestra oración sea la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. Tenemos un mandato de Dios que nos manda orar sin cesar. Y uno pregunta, ¿será para que estemos todo el día de rodilla? Y por supuesto que no. Por supuesto que no. Sino está invitándonos a vivir una vida realmente íntima, viva, dinámica, plena, constantemente con el Señor. Porque orar sin cesar es sin cesar
estar plenamente en la comunión interior con Dios, sea en el trabajo, sea en los matrimonios, sea con los hijos, sea donde sea, que Dios sea todo en nuestras vidas. Porque Él es la vid verdadera, nosotros somos el pámpano. Y el pámpano y la vid siempre están conectados. Y en esta palabra de Jesús, del vid y del pámpano, existe una palabra que se repite permanentemente, que es la palabra permanecer. Y el cristiano ya permanece en Cristo, ya estamos en Cristo, ya estamos injertados en Cristo. Entonces nuestra vida es Cristo y necesitamos permanentemente estar con nuestra fe firme en Él, a pesar que muchas veces parece Cristo está lejos de nosotros. En ese mismo libro de Lucas, capítulo 8, tenemos una historia que propio Jesús manda a sus discípulos entrar en una barca para cruzar el mar. Y dice la Biblia que Jesús en el medio se durmió en la popa. Y increíblemente que se levantó viento y los discípulos estaban desesperados y creo que el desespero de ellos era más grande viendo a Jesús dormido en medio de la tempestad que la tempestad en sí. Y corrieron a despertarlo y dijeron, Señor, despiértate que perecemos. Y todos conocemos esa historia, como el Señor se levantó, acalmó la tempestad, reprendió la fe de ellos. No entendieron que Jesús, aún estando en la barca, eso no va a impedir que la tempestad, que el mar ruge, que el viento sople. Entonces, amados hermanos, Dios está en nuestras vidas y quizás vientos va a soplar sobre nuestras vidas. Y acá estoy yo y Alejandro, y vaya si ha soplado viento en nuestras vidas. Y hermanos, Jesús muchas veces parece que está dormido. Cuando perdemos a nuestras esposas, ¿usted cree que yo vi Jesús a mi lado acariciándome? Y por supuesto que no. Entonces quizás yo no conozco sus vidas, no conozco la circunstancia en que ustedes están pasando, pero habrá quizás momentos, no sé si están pasando por ese momento, pero quizás habrá momentos que parece que Jesús está dormido, parece que el Señor nos dejó y se fue, parece que Jesús está en otro plano. Hermanos, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre volviera, habrá fe en la tierra. Lo que Jesús espera de nosotros es la fe de esta viuda. Esa fe que no desiste. Esta fe que es la convicción y la certeza de aquel que nos llamó, de aquel que nos dio vida y de aquel que cada día nos hace un gran milagro. Porque hoy, seguramente hoy, cada uno de nosotros ha tenido el mayor milagro de poder amanecer para un día más. Y qué maravilloso es poder aprovechar esta gracia de Dios, de poder rendir nuestro corazón a Él, de poder caminar con Él, de poder crecer en Él. Billy Graham, creo que todos lo conocen, un hombre que corrió el mundo y un hombre que hizo campañas gigantescas. Cuando él estaba en los fines de sus días, le hicieron una pregunta y él dijo, la pregunta era, ¿de qué si fueras cambiar la historia? ¿Qué cambiarías en toda tu trayectoria? Usted sabe lo que él comentó. Él dijo, hubiera hecho menos campañas y hubiera dedicado más tiempo para la intimidad con Dios. Hermanos, la eficacia de la vida del cristiano es el Señor. El poder, y me refiero en el poder interior en nuestra vida que nos permite vivir la vida cristiana, reflejar a Cristo, ser testigos fieles del Señor y identificarnos con el Señor en todo lugar, en toda la circunstancia, es lo que produce en nosotros una vida cada vez más íntima, más eficaz, más en busca del Señor. Y esto, hermanos, no preciso dar mucho ejemplo fuera de las Escrituras, porque el propio Señor Jesús mismo nos mostró en su propia vida. Aquel inmaculado, sin pecado, aquel que vino, el Hijo de Dios que se hizo hombre, pasó la mayor tiempo de su vida en oración. Pasó mayor tiempo de su vida en oración antes de elegir sus discípulos. Pasó 40 días en el desierto en ayunos para que después venga
a elegir sus discípulos. Y todo, y él mismo dijo en el Evangelio de Juan, yo no hago nada por mí mismo, todo lo que veo al Padre, y esto hago. Levantaba temprano en el Evangelio de Marcos y se iba a un lugar todavía oscuro y pasaba tiempo en oración al Padre. Si el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, vivió una vida dedicada a buscar a Dios y hacer todas las cosas partiendo de su relación con Dios, ¿cómo creemos nosotros que podemos tener vidas fortalecidas o vidas eficaces o vidas útiles para el Señor sin una vida de oración continua, constante, persistente con el Señor? Que Dios, amados hermanos, nos bendiga a todos, porque todos necesitamos crecer en esta vida de oración. Y la verdad que una de las tentaciones más grandes que todos tenemos es menguar en las oraciones, o quizás tener oraciones plenamente rutinarias o de costumbres. Pero Dios nos llama, hermanos, a una intimidad, porque el fariseo, el escriba oraba y el publicano oraba. Los dos oraban, pero ¿a quién Dios escuchó? Dios escuchó al publicano que de profundo de su ser golpeaba en su pecho y decía, Dios tenga de misericordia de mí. ¿Qué demostraba ese publicano? Una profunda necesidad de buscar a Dios íntimamente. Su alma oraba más con su alma que con sus palabras. Y hermano, ojalá que podamos todos tener esa sed profunda. Y si no, orar para que tengamos esta sed profunda de nuestras vidas, para que buscamos y crezcamos en el Señor. Porque la eficacia de la vida del cristiano, hermano, es mi relación con el Señor, mi intimidad con el Señor. Y por eso, este torpe Pedro, que cometió tantas macanas, termina su libro diciéndonos, echad sobre él vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué nos quiere decir Pedro? Pedro quiere decir, la palabra ansiedad es una palabra que del original quiere decir dividir. ¿Y qué nos dice Pedro? Pedro está diciendo que toda ansiedad que intentamos cargarla nosotros por nuestra fuerza, por nuestro mérito, va a dividirnos. ¿Por qué? Porque no tenemos estructura de llevar las ansiedades sobre nosotros mismos. Por eso tenemos que llevarla al Señor, echar sobre Él vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados y queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos realmente llevar esas palabras, profundizarse en ellas y entender que esa viuda y ese ejemplo que Jesús nos dice, que sea realmente golpeando nuestros corazones, de hacernos entender, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar, no debilitar, no flaquear, no desistir, no dejar como pronto. No, no. Dios necesita de hombres y mujeres y jóvenes que tienen compromiso en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el medio único que nos lleva al corazón de Dios. Es el medio único que nos hace transmitir de corazón a corazón, porque cuando crezcamos en la oración, nuestra oración verdadera se torna la oración del corazón, no las palabras. Y Dios, hermano, mira y escucha el clamor de nuestro oración, de corazón, más de nuestras palabras. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos, y que realmente seamos ese remanente que va a estar cuando el Señor venga con esta fe que no desiste. Esta fe no busca al Señor por cosas, sino buscamos al Señor por lo que Él es. Porque todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo Jesús. No necesita, verdad que hay muchas necesidades que podemos tener, pero nuestra mayor necesidad es el Señor mismo. Cuando tengamos al Señor mismo, hermanos, todas las cosas se tornan cosas secundarias. Por tanto, que Dios nos bendiga para que podamos crecer y vocear hondo en una vida de oración viva, eficaz, dinámica, orgánica, con nuestro Señor Jesús, que es vivo y que está con nosotros en todo el tiempo. Y que el anhelo de Él, que sigamos sus pisadas con Él, como así Él fue con el Padre. Así que Dios los bendiga
que Dios los guarde, que Dios los fortalece, que sean columnas a donde estén y que realmente la palabra de Dios en sus bocas, en sus vidas, sea de gran eficacia en la ciudad, en los hogares, en la familia donde ustedes estén, para la gloria del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, y para mí es un placer poder transmitir esa palabra y compartirla con ustedes, que es para edificación mía y quiera Dios que sea la edificación de todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, George. Creo que hay mucho para masticar, para pensar y quedarnos con ese desafío de la insistencia en la oración. Saber que el límite no debemos ponerlo nosotros, sino el límite lo pone Dios. ¿Hasta cuándo orar? Hasta que Él venga. Y quiera Dios que pueda hacer esa nuestra tranquilidad y hábito, ¿no? De poder hablar con Dios, sabiendo que Dios nos escucha. Que tenemos ese privilegio que a veces quizás la rutina, las ocupaciones, los días con tantas cosas que tenemos, nos hacen perder un poquito de vista el privilegio que tenemos de que Dios nos escuche. Así que cualquier carga que uno tenga, la pueda ayudar el Señor. Y en esta noche, dejarla ahí, a los pies de la cruz. Oramos. Señor, te bendecimos por tu palabra y por tu presencia en nuestra vida. Y gracias porque tú nos escuchas y porque tú no te cansas de escucharnos, sino que a ti te agrada que tus hijos vayamos delante de ti. Padre, gracias por lo que tú eres para nosotros. Y ayúdanos a vivir de tal manera que podamos impactar a aquellos que nos rodean. Padre, gracias por todo. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de los que hoy se han podido conectar. Fortalece, anima sus vidas. Y por aquellos que por distintas razones no se han podido conectar, que también tú les bendigas y que tengas una porción especial para ellos. Padre, gracias por lo que tú eres. Descansamos en ti. Bendecimos tu nombre. Y oramos en el nombre precioso y amado del Señor Jesucristo. Amén.